Hola amigos de este podcast, de este TikTok que hacemos que se llama Así fue como comenzó. Bienvenidos a este nuevo capítulo. Hoy día vamos a hablar de una obra muy importante de la literatura japonesa que se llama la novela de Genji. Ahorita le vamos a decir la autora porque es muy difícil. Entonces, pero antes de empezar, hoy día, bueno, ustedes saben que siempre hemos hecho esto con Daniel, que está aquí presente, pero ahora tenemos dos invitadas más que nos alegra mucho que estén ustedes aquí, así que las vamos a presentar. Está Dalena Calani y está Marianela España con nosotros. Junto con Daniel y conmigo vamos a leer con todos ustedes el comienzo de esta obra que se llama la novela de Genji. Bueno, primero saludarles y que ustedes, bueno, den su saludo para comenzar el programa. ¿Cómo estás, Dalena? Hola, ¿qué tal, Javier? Hola, chicos, ¿cómo están? Bueno, un gusto siempre acompañar estas iniciativas y nada, tenemos una novela muy interesante, pionera de lo que es la novela moderna, así que atentos todos los oyentes. Exacto, muchas gracias. Y Marianela, ¿cómo lo ves? ¿Cómo estás? Bienvenida. Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación. Realmente espero que esta sea una experiencia enriquecedora para todos y todas. Y nada, pues ansiosa por empezar. Chévere. ¿Y cómo estás, Daniel? ¿Qué dices? ¿Qué tal? Gracias, Javier. Hola, chicas. Un gusto estar con ustedes y como siempre es un placer estar en los programas y en estas iniciativas, Javier. Todas las locuras que hacemos, ya. Entonces, vamos a empezar a leer la novela. Se llama La novela de Genji y es de Murasaki Shikibu. Murasaki Shikibu es la autora. Esta es una novela del siglo X, siglo XI, escrita obviamente en Japón, en esa edad media, digamos, japonesa. Imagínense, bueno, siglo X, siglo XI, ¿qué estaba pasando en Europa, por ejemplo? Era la Edad Media, ¿no es cierto? Alta Edad Media, Baja Edad Media, bueno, pero Edad Media, imagínense los castillos, la preeminencia de la iglesia, los reinos y bueno, todo lo que pasaba, las cruzadas, no sé, todas estas cuestiones. Y en esa época más o menos en Japón, claro que es una época que todavía Japón y el resto del mundo como que no se conocían, pero ya pues Japón tenía una tradición y una cultura bastante grande, de mucha tradición, y lograron escribir esta historia. De lo que se sabe, de lo que hemos podido averiguar, creo que todos estábamos hablando de eso antes, esta señora Murasaki Shikibu era hija de un poeta, pero también era un político, no era una autoridad en alguna región de Japón. Entonces pertenecía a una clase alta, digamos, en Japón, y se dedicó a escribir. Parece que era en la ciudad de Kioto, que en esa época era como la capital. Entonces era parte como de la corte, digamos, y creo eso va a ser interesante porque las dos anteriores que hemos leído eran el Romeo y Julieta y de las Mil y Una Noches. Entonces esta es no sé si compite creo que las Mil y Una Noches son más antiguas que el siglo X, no estoy seguro, que deben ser más antiguas, creo que sí. Bueno, pero igual es una obra bastante antigua y Romeo y Julieta un poquito más moderna, ¿no? Y va a haber pues un contraste entre Romeo y Julieta, digamos, ya es una obra más moderna, ¿no es cierto? Un autor que ya es comercial, que ya escribe para la gente, que es otra cosa. Y esto estamos hablando seguramente en una época que no había imprenta, es una obra, un manuscrito que seguramente poca gente habrá leído. Después obviamente ha sido más conocida, ¿no? Pero en su época pues era otro el estilo de la literatura y vamos a tratar de ver eso también aquí. Y bueno, no sé si alguien quiere decir algo más sobre la autora y la época, alguna cosa. A ver, Bueno, yo desde ya espero que esta no sea una lectura compleja, porque sea lo que comentábamos antes de iniciar, era que la traducción siempre es compleja, ¿no? Es compleja desde la posición de quién es el traductor. En este caso es un escrito muy antiguo, entonces hay que ver la versión que vamos a leer, ¿no? Eso. Chévere, ¿algo? Claro, lo mismo yo quería decir, bueno, ese siglo X es muy antiguo, ¿no? Es una novela sumamente antigua, Baja Edad Media, claro, es muy... Y bueno, de lo que hemos podido leer y la obra, bueno, el PDF donde he sacado yo esto, que es de lectulandia.com,
está la obra, son 1000 y tantas páginas, es una obra bastante grande, y esta edición tiene todo un estudio introductorio. Creo que es normal en todas estas obras antiguas, ¿no? Sobre todo que son traducidas de otro idioma, ¿no? Y son de otra cultura, entonces hay mucho estudio introductorio sobre la época, el idioma, cómo escribían, que había un alfabeto, entonces imagínense todo el trabajo de traducción que es, ¿no? Llevar esto al español de nuestra época es bastante complicado, pero bueno, ahí está la obra. Así que procederemos a leer. La mecánica es como siempre hemos hecho, que es, vamos leyendo y vamos comentando. Ok, entonces leo yo y después podemos ir turnándonos también en la lectura. Capítulo 1 dice Kiritsubo. En la corte de cierto emperador, cuyo nombre y año en que subió al trono omitiré, vivía una dama que, aún sin pertenecer a los rangos superiores de la nobleza, había cautivado a su señor hasta el extremo de convertirse en su favorita indiscutida. Como es natural, su posición de privilegio en el corazón del soberano le ganó muy pronto la enemistad y el desprecio de otras damas de mayor categoría, que le reprochaban haber hecho añicos esas aspiraciones y sueños de poder, y que ninguna dama de la corte confesará nunca, aunque casi todas los tengan. No le mostraban más simpatía a sus antiguas compañeras de rangos inferiores, pues al verla tan por encima de ellas, se sentían profundamente humilladas. La infeliz dama, expuesta a celos y malquerencias de todo tipo y objeto constante de los agravios más mezquinos, acabó cayendo enferma y se convirtió en una criatura triste y melancólica que pasaba más tiempo en su casa que en palacio. Con todo, el emperador nunca le reprochó que hubiera dejado de ser la muchacha sana y alegre que le había cautivado, y cada día que pasaba le demostraba mayor ternura y afecto. Eran muchos los que le reprochaban su conducta insensata, pero el soberano no les hacía ningún caso. Poco a poco, la pasión imperial se convirtió en tema favorito de todas las conversaciones. Comentaban que en China una historia muy parecida acabó provocando rebeliones y desastres, y se la comparaba en voz baja con la infortunada Yang Kue Fei. Hasta ahí. Una cosa que quiero señalar, esta última referencia a China, ¿no? Porque lo que yo leía también del estudio introductorio de la obra es que en esa época Japón tenía como referencia cultural a China precisamente. Dice incluso que su alfabeto era el alfabeto chino y que ellos habían adoptado ese alfabeto. Dice un poco lo que pasaba en Occidente con los griegos, ¿no? Griego como la base, como la referencia cultural, para ellos era China, ¿no? Entonces se ve, ¿no? Como hay una referencia ahí a la China, ¿no es cierto? Como alguna cosa que quieras todavía más saber. También hay que notar que parte de este estudio introductorio muy amplio que da la edición de Lecturlandia es que cuenta, ¿no?, cómo muchas de las lecturas que tenía la autora también eran justamente de literatura china, ¿no? O sea, en épocas en las que quizás no todos podían leer, como decíamos, esta autora pertenecía a determinado tipo de clase social, ¿no? Tenía algunos textos a su disposición, y me parece muy interesante ya desde un principio que nos va marcando un espacio en el que va a suceder esto, ¿no? No es una historia de campo, no es una historia de gente que va a salir a la guerra, no, todo lo contrario, nos estamos viendo como un poco del chisme imperial, de los amoríos imperiales, que es donde se desarrolla también la autora, ¿no? Porque algo que se cuenta y que se puede leer en su biografía en internet es que ella enviuda muy joven, y es por eso que pasa a ser parte, como que la vuelven cortesana y muere un año después. Entonces parece que es esa vida la que también de alguna forma busca retratar en estos textos, ¿no? Y nos sitúa en esto. Sí, o sea, creo que es bien interesante lo que dices, porque claro, yo no soy experta en esto de la estructura de lo que es el imperio, ¿no? Y todo eso de las autoridades, cortesanos, porque aquí habla mucho de la esposa principal, las concubinas, que además hay la primera, la segunda, la tercera, de acuerdo a los hijos, o de acuerdo a cómo el emperador, exacto, se sentía más seducido por uno o por otro. Entonces es bien interesante estas miradas
de la mirada de esta autora en realidad, porque te muestra un poco eso, ¿no? O sea, cómo funciona esta sociedad, así que es súper diferente a lo que nosotros conocemos. Yo quiero hacer, hay una referencia, bueno, con relación a esta, a la referencia china. Hay un libro que se llama Ximen Loto Dorado y sus esposas. Es un anónimo chino. No sé si es tan antiguo como este, creo que es siglo XVII. Es un libro publicado en esta colección de literatura erótica que se llama La Sonrisa Vertical. Y habla sobre las aventuras de un potentado chino, pero es un libro de corte erótico, completamente explícito además, ¿no? Pero me parece interesante, me imagino que había una producción, no sé si prolífica, pero interesante de esta naturaleza, ¿no ve? De los corrillos de palacio, palaciegos, etcétera, ¿no? Me imagino, porque el Loto Dorado, Ximen y sus esposas es así, solo que es de corte erótico y explícito, entonces eso resalto. Sí, sí, se nota, ¿no es cierto? Estábamos obviamente en la corte y esta es una chica. Claro, es como, yo digo, es como... Genji es un chico. Esto es la historia de Genji, pero el Genji es como el príncipe, ¿no? Y es la historia de este príncipe a lo largo de su vida. Pero aquí nos está hablando, es, yo digo, similar un poco a las Mil y una Noches o a Don Quijote, en el sentido de que hay muchas historias dentro de la historia de Genji. Y parece que estamos entrando a la historia de una de las cortesanas, en lugar de Genji, sino de, parece que se llama esto, ¿no? Kiritsugu, ¿no? Entonces es la historia de una de ellas. De hecho, sí, eso yo leí un poco sobre este libro, que tiene la capacidad de tener varias historias, hace referencia a múltiples personajes y no necesariamente por el nombre, ¿no? O sea, describe muy bien a cada uno de los personajes para que se entiendan los diferentes contextos de los que va a hablar la autora. Seguiremos entonces. ¿Qué quieres decir? ¿Dónde te has quedado, Javier? Su padre, un consejero imperial, había muerto, pero su madre, que siempre tuvo muy presente la importancia de su marido, consiguió darle una educación tan exquisita como la de sus hijas de padres vivos y pudientes. Hubiera hecho cualquier cosa por contar con un protector influyente en la corte capaz de interesarse por la muchacha, pero la pobre mujer estaba sola y cuando llegaban a sus oídos las humillaciones que había de sufrir su hija por culpa de sus rivales, lamentaba amargamente carecer de un valedor adecuado. Llegado el momento, la joven favorita regaló al emperador, quizás porque en una vida anterior ya habían estado unidos de algún modo, un príncipe hermosísimo. La costumbre dictaba que el padre debía aguardar algunas semanas hasta ver al recién nacido. El soberano pasó este tiempo sobre ascuas y cuando la criatura fue finalmente presentada a la corte, pudo comprobar que los rumores no habían exagerado un ápice la belleza de su retoño. Amando a la madre como la amaba, recibió al niño como un tesoro muy especial que le pertenecía exclusivamente a él. La madre, de rango intermedio, no estaba obligada a atender al emperador personalmente como otras de menor categoría. De modo que el hombre se empeñó en tenerla siempre a su lado e incluso exigía su presencia en fiestas improvisadas que se celebraban de noche y en las que se cantaba y tocaba en su honor. A veces dormían juntos hasta muy entrado el día y ni siquiera entonces la dejaba marchar con gran escándalo de la corte, que acusaba a la muchacha de falta de modestia. El nacimiento del niño había reforzado su posición de favorita indiscutible del soberano. No es de extrañar, pues, que Kokiden, hija del ministro de la derecha, esposa principal del emperador y madre del primogénito, empezara a temer que el niño que acababa de llegar sería nombrado sucesor de la corona si ella no tomaba medidas drásticas. Confiaba en que todavía estaba muy por encima de su rival. Contaba con el apoyo de su influyente familia, había entrado en palacio mucho antes y había dado numerosa descendencia al soberano, el cual no podía permitirse el lujo de ignorarla. Los detractores de la nueva favorita, en cambio, eran legión y estaban continuamente al acecho de la falta más leve para acusarla.
tarde o temprano la muchacha cometería fatalmente algún error irreparable que provocaría un alud de acusaciones, y entonces, ¿quién iba a defenderla? Oye, pero yo me he perdido un poco. Porque, a ver, hemos empezado que había una chica que era la favorita, ¿no? Y que estaba medio enferma. Estamos hablando de la misma que ella tuvo un hijo. Sí, es ella, ¿no? Sí, ¿Será Genji? Sí. Que puede ser el Genji, ¿no? ¿No? Que ella tuvo un hijo, Sí. pero que era la favorita. Y ha aparecido una que es la envidiosa, que es la de la derecha. Además, ya había derecha en esa época. Hija del instrumento de la derecha, dice, no sé. Hacia qué se Pues refiere. digo que es complejo entender el contexto del que están hablando. Vamos a entender una cosa y de repente el autor está queriendo Claro. otra. Digo. Claro, que hay que leerlo con un glosario ahí. Sí. Bueno, dice de la derecha, puede significar tal vez de un partido, ¿no? O sea, de un sector. Pero interesante, ¿no? Pero es muy. Yo no quiero ser machista, pero. Porque, a ver, estamos leyendo, por ejemplo, Romeo y Julieta escrito por un hombre. El otro, la historia de las mil y una noches no se sabe, no sabemos, ¿no? Pero bueno. Pero este escrito por una mujer. Y yo le noto eso, ¿no? Esa preocupación por el chisme, ¿no? El que es que ella es la que ataca, ella es la envidiosa, entonces tiene este problema, ya que, ¿no? Todo este detalle que hay de todo ese mundo de la corte, que además yo creo que es tan político. Pues que, a ver, Javier, ¿Qué? ¿quiénes son quienes mejor manejan el chisme? Las mujeres, por ese lujo de detalles, de momentos, de emociones, de sonidos. En cambio, si chismeas con un varón, No chismeas nada. no, pues no. Los varones son más chismosos, sabe, creo. No entiende el arte del chisme. No entiende el arte. También esta autora entiende perfectamente, ya, porque no solo te cuenta, no te habla del momento, sino del personaje y hasta de su interpretación de cuáles son las intenciones de este personaje. Claro, y está todo conjuncionado, ¿no es cierto? Porque está el amor, en el sentido cuando dicen, no, se quedaban a dormir hasta el día, la parte de la atracción, hasta el mediodía, media mañana, ¿no? Entonces está eso, pero mezclado con el tema del político, digamos, en el sentido de los chismes y de las envidias y de la posición de ella. Pero además del tema del poder, ¿no? O sea, cómo es que es la favorita, que además tiene el hijo, y eso tienen un espacio de privilegio más importante, y aunque no parezca, las mujeres dentro de estos imperios tenían pues una influencia súper fuerte a partir de la cantidad de hijos y a partir de esto, de lograr una posición de favoritismo dentro del imperio. Claro, que sí está todo así, bien mezclado, todo ahí, bien, no mezclado, sino bien armoniosamente contado para... Entonces ahora habrá que entender cuál va a ser el papel del hijo, porque este preámbulo es para luego entrar Hijo. qué va a pasar con el hijo, ¿no? Que si estamos en el capítulo 1 puede ser Genji, ¿no? Y, o sea, no sé, dicen mujeres que se ocupan de esto, pero me hace pensar esto un poco en Balzac, ¿no? Y la comedia humana también, y dedicado al chisme, dedicado a contarme todo lo que está pasando en la corte y en esa ciudad, y las cortesanas, ¿no? Que tiene igual novelas dedicadas a las cortesanas como Naná y demás, ¿no? Entonces yo creo que a las personas siempre nos gusta especular con qué pasa en estos lugares, ¿no? Dentro de estos castillos, dentro de estos imperios. No, es que además, si estamos hablando del siglo X, creo que la vida social además se desarrollaba ahí, pues, ¿no? Ahora eso también, porque yo digo, las clases populares también tendrían su vida social y tendrían sus chismes también. Pero hay que ver a alguien. Claro, pero claro, seguramente ellos no podrían escribir, entonces lo que tenemos es esto, ¿no? Claro. Es esto que Como el chisme de celebridades en la actualidad, ¿no? que un poco así, ¿no? Es lo que puedes ver. Un poco así, sí. Seguiremos entonces, a ver, ¿qué sigue diciendo? ¿Alguien quiere leer? ¿Tú quieres leer? ¿Dónde te has quedado? La favorita. Sí, ¿quién podrá defenderla? Allá. La favorita vivía en el pabellón que llamaban de las Paulonias, de ahí que se la conociera como Kiritsubo. Para llegar a su habitación, el emperador debía atravesar una serie de aposentos asignados a otras damas, pero este pequeño inconveniente no impedía que la visitara con frecuencia ni que ella acudiera a su lado siempre que tenía ganas de estar con él.
Los paseos continuos, en uno u otro sentido, generaban resentimiento entre las damas afectadas en su intimidad, y ellas se vengaban sembrando de basura el suelo de corredores y estancias para que las ropas de la favorita y sus sirvientas se mancharan. Como los escarnios y humillaciones que había de sufrir no hacían sino aumentar con el paso de los días, el emperador se negó a soportarlo por más tiempo y desalojó a una dama que ocupaba un aposento contiguo al suyo para asignarlo a Kiritsubo. Cuando el príncipe cumplió 3 años, el tesoro imperial no ahorró nada para que la fiesta de sus primeras calzas resultase tan fastuosa como la que en su día se celebrara en honor al heredero aparente. Una vez más, muchos lo criticaron con dureza, pero como a medida que se iba haciendo mayor, su hermosura y virtudes no hacían sino aumentar, nadie osaba detestarlo ni criticarlo públicamente. Incluso los hombres más inteligentes estaban asombrados de que en unos tiempos tan degenerados hubiese nacido una criatura tan extraordinaria. Bueno, ahí vienen ya las alabanzas al príncipe, ¿no? Que son como Como en las 1001 noches. como las mil y una. Sí, tiene mucho las mil y una, porque las mil y una noches, por ejemplo, ese de historia de Aziz y Aziza que estábamos leyendo, era también es un rey que quiere casarse y entonces tiene que conseguir una novia que es hija de una rey, de otro rey, ¿no? Todo se desenvuelve también en el ámbito de la realeza, ¿no? Pero las mil y una noches también tienen otros cuentos como Aladino, que Aladino es un pobretón, o Ali Baba y los 40 ladrones, que no son, ¿no es cierto? Hay otro tipo de historias también, pero aquí estamos muy dentro de ese esquema de la realeza, ¿no? Palaciego, ¿no? Sí, pero además de mujeres saboteando, Sí. ¿no?, a la favorita, porque le están empezando a sabotear ya. Claro. Es que además saben que este príncipe, o sea, que si aparte de ser bello, como lo describen, hay que ver cómo va a desarrollar sus virtudes, ¿no? Porque un hijo de imperio es altamente valorado en esta sociedad por su arte para la guerra, ¿no? Y para la estrategia. Entonces hay que ver en qué se va a convertir este hijo bello. Sí, ¿no? Si va a ser o no peligroso. Y va a desplazar a alguien, ¿no? Porque todos lo están empezando a tomar más en cuenta que a los primeros hijos. Exacto. Claro, es un juego de poder, es bastante político todo esto, ¿no? Lo veo yo, ¿no? Es como, porque al final de cuentas, si el hijo llega a ser el príncipe, digamos, o el sucesor, la madre adquiere poder también, pues. Claro, se convierte en la madre Del rey o del futuro, claro. De la reina. Claro. O bueno, no sé si emperatriz, lo que es aquí. Claro, ¿no? Es terrible, ¿no? Estos son juegos de poder, ¿no? Y como estas mujeres, que también, ¿no? Es decir, la autora, ¿no? O sea, lo que le mueve a escribir todo esto, me parece que es esos juegos de poder, ¿no? Que ella seguramente vivió y estuvo mezclada en esos juegos de poder de su padre y de donde estuvo ella, ¿no? Entonces ella está transmitiendo todo eso. Y vean cómo yo digo, en la literatura se muestra estos juegos de poder tal vez mejor que en otro tipo de escritos y textos, ¿no es cierto? Porque lo ves como desde adentro, lo ves, ¿no? De cómo realmente se mueven estas cosas, ¿no? No, pero ¿en qué rato van a hablar de amor? El tema es el amor aquí. Por eso digo, veremos en qué se va a transformar este hijo bello, Sí. ¿no? Porque de repente no es el hijo sucesor guerrero, ¿no? Tal vez otro tipo de hijo, no lo sabemos porque estamos empezando a conocer la historia. Tal Bueno, vez. el amor está, pero entre la cortesana favorita y el rey, ¿no? Están teniendo una vida tan disruptiva para las otras cortesanas que se sienten desplazadas absolutamente. Se están viviendo un amor idílico que está cambiando toda la dinámica de poder en el lugar. Ahora, no es un amor romántico, ¿no? O sea, en el que estamos nosotros acostumbrados por el constructo social en el que vivimos, ¿no? Porque aquí dice que es la favorita, más no la única, ¿no? Claro, y no. además señala de manera clara que, digamos, qué sé yo, de las varias noches, muchas pasa con ella, pero eso quiere decir que hay otras que no pasa con las otras Pero concubinas, ¿no? les están desplazando. Sí, dice que las otras están dejando de sentirse. Sí, ahí está. Bueno, ahorita lo vamos a encontrar, ¿no? Que está dejando de pasar tiempo con ellas.
Exacto. O sea, es más importante, pero no es la única. Sigue teniendo sus varias esposas, ¿no? Sí. Claro, son cosas que nosotros no las conocemos, que es, digamos, la poligamia, como se podría llamar, pero que en esos casos también pues hay unas normas, pues, no es así nomás, ¿no? Sino hay unas normas, ¿no? El tipo tiene que estar con cada una como por turno, una cosa así, ¿no es cierto? No es así no, claro, No tiene que escoges tener, tu favorita claro. y solo con ella, no tienes que darle tiempo. Claro, porque aquí dice, ellas se sentían afectadas en su intimidad Claro, también. sí. Entonces tienen una responsabilidad con todas. Claro, eso Para que hay la una gente lo reconsidere, ¿no? La poligamia. Claro, y seguramente en esta época casi todos lo sabrían y por eso es que ella no lo cuenta, digamos, no dice, bueno, lo que pasa, a ver, es que esto es así, ya directamente lo da como por sabido de que la gente que lea esto sabe que cómo la cosa, ¿no? Que está escribiendo para su época, ¿no? claro. Y nosotros estamos tratando de entender su época. Claro, ¿no? Y eso es lo lindo de la literatura también para los que lean esto, ¿no? O sea, porque te vas adentrando en estas cosas y leer estas cosas antiguas tienes eso lindo, ¿no? ¿Quieres leer? Dale. ¿Dónde? Si quieres, yo te lo mando. Está bien. Bueno, dice, a principios de verano, Kirisutbo pidió licencia para marchar a su casa porque, decía, su salud era mala, pero el emperador se resistía a separarse de ella. No era la primera vez que la dama se quejaba de achaques e indisposiciones, de modo que el hombre, que la tenía un poco hipocondríaca, le rogó que permaneciera a su lado hasta que se aclararan los síntomas de su enfermedad. Pero la muchacha no hizo sino empeorar. Y tanto insistió su madre para que la dejase marchar que el emperador acabó cediendo. Temiendo ser víctima de nuevas humillaciones, la dama decidió irse sin ceremonia alguna y dejar al niño en palacio. Todo en esta vida tiene su fin, pero el emperador no permitió que la persona que más quería en la tierra se fuera, sin despedirse, y corrió a su lado. Aquella criatura que fue tan bella estaba tan delgada y mustia que daba lástima. Cuando trató de participarle sus tristes pensamientos, el murmullo a que había quedado reducido a su voz resultó prácticamente inaudible. El emperador estaba desesperado y su corazón de amante, el recuerdo de pasadas alegrías, se mezclaba con los peores augurios sobre el futuro que le esperaba. Lloraba como el caño de una fuente y le juró 1000 veces amor eterno sin obtener respuesta. ¿Vivía aún o ya había muerto aquella figurilla pálida y extenuada que parecía ajena cuando pasaba a su alrededor? El emperador ordenó se le concediera el honor de una litera y 4 porteadores para el traslado, pero en cuanto todo estuvo ya a punto, para el viaje, volvió una vez más al aposento de la dama. No juramos que correríamos juntos el camino que todos nos espera, no entiendo, voy a ver cosas. Le dijo, incapaz de resignarse a la separación definitiva. No puedes dejarme atrás, amada mía. Oye, ¿qué? Parece súper fácil leer, pero me cuesta. Me cuesta porque lo siento así como que diferente en cuanto a la redacción. ¿A dónde te has quedado? Ay, perdón, acá, amada mía. A ver, esto que dice ella, lo último, ¿no? Nos juramos que recorreríamos juntos el camino que a todos nos espera. No puedes dejarme atrás, amada mía. Ya. Nos juramos que recorreríamos juntos el camino que a todos nos espera y que no puedes dejarme atrás. Aquí viene el amor romántico, ¿no? Aquí... Continuamos a ver con esto. A ver. Kiritsubo le miró con tristeza y le contestó, improvisando unos versos. Si hubieras imaginado que las cosas sucederían así, te dejo porque me toca seguir el camino de todos. Si tuviera elección, no sería este el camino elegido. ¿Eso del camino de todos es una metáfora de la muerte? Sí. Parece que Creo que sí. Por eso le va a dejar. Pero hay un salto muy abrupto porque primero está hablando de la dama favorita, la cortesana, la madre del hijo, y claro, si bien hace al inicio una introducción en el que habla de una mujer que estaba enferma, aquí aparece que está realmente moribunda y es lo último. Entonces hay es muy breve, es muy abrupto porque no te terminas de entender qué ha pasado, por qué está enferma.
Sí. O sea, ¿cuánto tiempo pasó? O sea, dice 3 años el hijo, entonces el periodo he estado enfermado, no sabes qué pasa. Me resulta tengo un vacío. Sí, sí. Sí, pero también hay un dato, hay una cosa que dice, ¿no? Que es hipocondriaca. Lo pone ahí, parece que toda la situación que vive del desprecio de las cortesanas, toda la presión que está viviendo, la afecta demasiado, ¿no? Va apagando su brillo, le va causando muerte, le va causando enfermedades, y ella sabe que tiene que irse o va a morir también ahí. Pero hay un detalle en el que, claro, no lo dice aquí de manera explícita, pero yo me imagino que esto que acabas de mencionar también no solamente es ponerle basura, ¿no? Para manchar su ropa. No olvidemos que en esa época se usaba mucho las hierbas, los mates, y había procesos de envenenamiento lento, ¿no? Entonces me parece que no lo está diciendo, pero podríamos tal vez interpretar esta maldad de las otras cortesanas o esposas porque se sentían desplazadas, ya nos dice ahí la autora, ¿no? Es una buena forma efectiva de deshacerte de ella, ¿no? Claro. ¿Lo habrán envenenado? Continuaremos, ¿no ven? No, bueno, yo quería decir que bueno, aquí empieza el amor, porque al tipo yo le siento muy enamorado, ¿no es cierto? A lo que dicen, ¿no es cierto? Nos juramos que recorreríamos juntos el camino que a todos nos espera, que es una nueva metáfora, ¿no? Esto, yo no había escuchado el camino que todos nos espera, para no decir la muerte, ¿no? O sea, aquí vamos a vivir juntos hasta morir. Nos juramos. La mujer se está yendo donde su madre, ¿no? Y él está destrozado, ¿no? Porque creo que aquí empieza un poco lo del amor. Creo que Genji es el que se enamora, es el gran enamorado, creo. Por eso es una historia de amor, porque es el Genji el que en realidad. Pero aquí ya estamos viendo esa parte así más romántica, ¿no? De lo que parecía todo una cosa muy frívola, no frívola, pero muy fría de una cuestión de poder, digamos, bueno, este rey tiene sus amantes y ahora esta es la favorita, pero aquí ya aparece el dolor del rey, ¿no? Te dejo porque me toca seguir, si tuviera elección no sería este el camino. Dale. Hubiese querido añadir muchas cosas, pero se sentía tan débil que apenas fue capaz de decir lo que dijo. El emperador seguía reacio a la partida hasta que llegó un mensaje de la madre exigiendo que se apresuraran. Comillas, hemos convocado sacerdotes ilustres para que se encarguen de las plegarias. Escribía, y deben empezar esta misma noche. A la vista del mensaje, el hombre se rindió y dio su licencia para la marcha, desconsolado, pero no pegó ojo en toda la noche por culpa del dolor. Al alba, angustiado e impaciente, le faltó tiempo para enviar un mensajero a casa de la dama. Cuando llegó, se encontró con la mansión llena de lágrimas y suspiros. La enferma había expirado poco después de la medianoche. Al conocer la terrible noticia, el emperador se encerró en sus aposentos. Hubiese deseado conservar al niño a su lado, pero no podía ser. La costumbre exigía que estuviese presente en el entierro de su madre. La pobre criatura era incapaz de entender lo sucedido y contemplaba desconcertada el llanto de su padre, de cortesanos y servidores. A pesar de su tierna edad, intuía que había ocurrido algo terrible. Está bueno. Ya, ¿seguimos? Ha muerto la pobre Kiritsubo. Dice, tomáronse medidas para el funeral. La madre no se cansaba de repetir cuánto hubiese deseado que el humo de su cuerpo subiera al cielo mezclado con el de su hija. Iba en el mismo coche que las damas de la corte que habían acudido para la ceremonia fúnebre. La incineración se celebró con la máxima solemnidad en la cima del monte Otaki, al este de la capital. La pobre mujer no apartaba los ojos del cadáver de su hija y se negaba a aceptar su muerte, mientras las damas hacían todo lo que estaba en su mano para consolarla. Un mensaje del palacio les anunció que la difunta había sido elevada al tercer rango. Un pregonero especial se encargó de leer públicamente el decreto. El caso es,
El caso es que el emperador, incapaz de perdonarse su falta de coraje en vida de la dama, pues no osó proclamarla oficialmente emperatriz, quiso compensarla elevándola de rango dentro de la jerarquía cortesana. Una vez más, fueron muchos los que le criticaron, pero otros más sensibles admitían que la infortunada dama fue en vida un ser realmente excepcional, y no solo por su belleza, sino por su sencillez, discreción y el amor excesivo y afabilidad, y se alegraron profundamente de la medida que se acababa de tomar. Solo el amor excesivo del emperador, que enviaba sin parar ofrendas para los servicios fúnebres, y a la mezquindad del corazón humano explicaban que hubiese sido tan detestada. A pesar de todo, había una dama que mantenía incólume su malquerencia contra la muerta, la implacable Kokiden, primera consorte del emperador. Está ahí. Bueno, ha muerto la pobre. Y otra cosa también que me impresiona esto es que hay como más desarrollo del personaje, de la psicología de los personajes, ¿no? Sus envidias, el amor mismo del emperador, el dolor de la madre, se relata más. Les digo esto porque comparando con las Mil y una noches que leíamos, era como, eso a mí me sonaba más como cosas que pasan, ¿no? Pasa esto, luego le pasó esto, pero no se detenía mucho a decir, bueno, pero estaban enamorados, o sea, algo, ¿no? El dolor, esto es como más sentido, ¿no? No es solamente un cuento de cosas que pasan para impresionar al que está leyendo, digamos, ¿no? Porque en realidad lo que está pasando no es tan, bueno, muerto esta cortesana nada más, digamos, a final de cuentas, ¿no? Te pone en contexto sobre todo el momento del duelo del padre, del hijo, hasta los sirvientes, ¿no? Porque le dedica mucho a describir qué está pasando durante este periodo de velar y de enterrar a la personaje. Sí. Y también yo le veo ahí, porque ahora estoy todo comparando con las Mil y una noches, porque lo que hemos dicho antes. Pero en las Mil y una noches yo le siento que hay hace mucho hincapié en la riqueza y en los tesoros. Alí Baba es el tesoro de los ladrones, Aladino es el tesoro que le da el genio. En esta historia de Asís y Asisa también hablaba mucho de que tenían no sé cuántos miles de no sé qué rubíes, y se basaban en unas descripciones de las riquezas muy detalladas. Aquí no hay casi nada de descripción de riqueza, que deben haber sido muy ricos y son los... pero no, el foco está en los sentimientos, ¿no? En lo que sienten ellos, en sus vidas, sus problemas. Más o menos está también enfocado en el tema de jerarquías, ¿no? Porque la suben de jerarquía después de la muerte, entonces tal vez más importante que el bien material también es como que la posición social, ¿no? Porque la suben, y aquí es donde se nos presenta mejor a este personaje que va a venir, que es Kokiden, porque si bien él en su dolor, él en su arrepentimiento la sube al cargo que debería haber tenido, tal vez al cargo más alto, que es el tercer nivel, creo que dicen. Tercer rango. Ahí vamos a ver, ¿no? Como dice, la malquerencia contra la muerte, que era Kokiden, que se desplaza. Entonces, este juego de lugares, de poderes, creo que es mucho más importante y se detiene en esto. Ahora, es una sociedad que definitivamente, con el tema de la muerte, no es tan materialista, es más tal vez humana, espiritual, pues te atrevo a decir, porque ellos creían en la reencarnación, ¿no? De repente es por eso, ¿no? Que tiene otra mirada sobre este momento, que es bien trascendental para ellos. Además yo pienso, por ejemplo, en el haiku, la simpleza, la economía del lenguaje, que es un reflejo de una sociedad japonesa que no tiende a mostrar la riqueza, como decías tú, al contrario de la exuberancia de la civilización islámica, de lo árabe, ¿no? Que mostraba eso, sobre todo en ese tipo de literatura como Las Mil y una noches. Sí. Bueno, pero digo, el haiku son 3 versos, estos son 1000 páginas. Hay una, no, pero claro, pero digo, el haiku muestra una simpleza, ¿no? De una economía del lenguaje. Claro, si pensamos en los egipcios, por ejemplo, la parte de
de la muerte y del entierro es pues con toda la riqueza, ¿no? Es bien ostentosa. En cambio, es realmente bien diferente esta sociedad. Sí, hay como una delicadeza, ¿no? Creo que los japoneses son así, ¿no? Claro, por en ese sentido te decía, no creo que no sé, no soy experto en cultura japonesa, pero creo que no tienden a mostrar eso, ¿no? Que eso sí. Seguiremos. Entonces dice, la primera dice, ¿no? La malquerencia contra la muerte, la implacable Kokiden, primera consorte del soberano. Y ella dice, ¿no? Qué vergüenza. Ah, no, perdón, la madre dice, ¿no? Qué vergüenza, se quejaba la madre del primogénito. ¿Quién hubiese dicho que su enamoramiento... Esta es Kokiden, ¿no? La que habla, ¿no? Que es la madre del primogénito, el primer hijo del emperador. Sí. Qué Va a vergüenza. ser el reemplazo. Claro. Qué vergüenza, se quejaba la madre del primogénito. ¿Quién hubiese dicho que su enamoramiento iba a durar tanto? Llegó el equinoccio de otoño y los atardeceres empezaron a refrescar. Hundido todavía en su dolor, el soberano, que no había dejado en ningún momento de enviar mensajeros para seguir de cerca los progresos de su hijo, mandó una carta a la madre de su favorita por medio de Myobu, una mujer de rango intermedio, hija de un oficial de la guardia. La envió una bellísima noche de luna que había llenado su corazón de recuerdos. En noches como aquella, los dos enamorados solían tocar el koto alternándose en las cuerdas. El koto de la muerta sonaba de un modo distinto al de todos los kotos que había escuchado a lo largo de su vida, y cuando ella se dejaba de tocar para hablarle, también su voz estaba llena de resonancias incomparables. Todo en ella resultaba excepcional, su rostro, su voz, sus maneras, por más que ahora aquellos méritos no tuvieran ya más sustancia que la de un sueño, de un luminoso sueño, como escribiría el poeta. Cuando Myobu llegó a la casa de la abuela y su coche atravesó el portal, ¿qué lugar más solitario le esperaba? La mujer era viuda desde hacía relativamente poco tiempo y aunque vivía retirada, procuró siempre mantener su casa presentable para que su hija no tuviera que avergonzarse de los suyos. Pero después de su muerte, la desolación se había adueñado del lugar y el jardín era una selva de raíces y malas hierbas en las que los vientos de otoño amenazaban paredes y puertas. Solo los rayos de la luna llena se abrían paso entre tanta ruina. Cuando Myobu se apeó del coche, la anciana no supo qué decirle. Mi vida ha durado demasiado, se excusó. Cuando pienso que una mensajera imperial como tú se ha visto obligada a abrirse camino entre los hierbajos que casi imposibilitan el acceso a mi casa, se me cae la cara de vergüenza. Una dama de la corte que te visitó hace poco, le contestó Myobu, nos contó que de no haberlo visto con sus propios ojos no habría dado crédito a tu triste situación. No soy persona de poco carácter y me cuesta retener las lágrimas ante tanta soledad. Hizo una pausa y pasó a recitar el mensaje del soberano. El emperador ha declarado que en los últimos tiempos de su vida ha sido solo una pesadilla. Un mal sueño que teme no ha de acabar ya nunca. Su único anhelo es contar con alguien a su lado que le permita compartir su dolor. Si tú estuvieras dispuesta a trasladarte a Palacio, te lo agradecería mucho. Gracias. ¿Qué son? No, gracias. Señor, gracias. Se lo agradecería. Dice, su único anhelo es contar con alguien a su lado que le permita compartir su dolor. Si tú estuvieras dispuesta a trasladarte a Palacio, te lo agradecería muchísimo. Con el niño, claro está, la idea de que su hijo está creciendo en esta casa desolada le resulta insoportable. Os suplica que vayáis a la corte cuanto antes. He aquí lo que ha dicho, suspirando como un moribundo, vuestro emperador. A ver, hasta ahí. Bueno, que sigue el cuento, ¿no es cierto? Bueno, ha muerto la madre, Kitsubo, pero ha quedado el hijo con la abuela y ahora la mandan a una mensajera porque el emperador quiere que vaya a vivir el hijo
junto con la abuela a su casa, ¿no? Al palacio, ¿no? Entonces, claro, ahí empezamos a desarrollar ya el tema, ¿no? Y sigue el tema del amor, ¿no? Porque todo está motivado por el duelo y el recuerdo. O sea, de este sentimiento, de este dolor, de este al haber perdido a un ser que realmente era muy especial para él, ¿no? Tanto que no quiere dejar de lado al hijo y lo necesita cerca. ¿Por qué? Porque el hijo es el referente del ser amado, ¿no? Claro, es lo que le queda de ella, ¿no? Y le destroza por dentro que se esté criando en un lugar así, no tenerlo cerca. Sí, ¿no? Hace referencia mucho a eso. Yo sigo pensando que es ahí donde va a arrancar una vez que se traslade, porque seguro va a aceptar, ¿ya? Seguramente ahí se va a ver cómo se va a desarrollar ya el personaje del hijo. Sí. Dale. Hemos quedado acá. Veo muy mal, dijo la madre, pero déjame su carta. En la carta halló por escrito la misma petición que acababa de oír. Al final, el emperador había escrito un poema, pero los ojos, arrasados en lágrimas de la anciana, casi no se lo dejaban leer. Al escuchar, abrecita del poema, al escuchar la canción del viento que esparce el rocío sobre la llanura de Miyagi, pienso en los tiernos tréboles de los pantanos. Cierra el poema. Dile al emperador, contestó la abuela tras reflexionar un poco, que mi larga vida ha sido una prueba muy dura. Avergonzada ante los pinos de Takasago, como dice el poeta, no quisiera ahora ser vista en la corte, de modo que, por mucho que me lo pida, no aceptaré. En cuanto al niño, no sé qué quiere hacer. Parece que está impaciente por regresar. Me temo que pesa sobre mí una maldición ganada en una vida anterior y que sería terrible querer mantener al niño a mi lado a toda costa. Cuéntale lo que te he dicho al emperador. Me hubiese gustado verlo, pero me han dicho que duerme, dijo Miobu mientras se levantaba para irse, y no puedo demorarme porque su padre me está esperando y ya es muy tarde. Ven a visitarme siempre que puedas. Un poco de conversación arrojará un rayo de luz sobre este corazón perdido en las tinieblas. El destino no se ha mostrado muy clemente con nosotros. Todas nuestras esperanzas descansaban sobre nuestra hija desde el día en que nació. Su padre no paraba de repetir que había que enviarla a... Y ahí nos quedamos. No, ya queremos la continuación. Bueno, yo entiendo que va a mandar al hijo, ¿no? O sea, entiendo que sí, o sea, no va la abuela, pero me parece que el hijo va a ir, ¿no? Porque ella reconoce que el niño quiere volver al lado de su padre. Entonces, es una gran invitación ¿Qué pasa? El niño va o no. Pero casi que hemos quedado porque ¿Qué va a pasar? ya nos quedan como 10 minutos, o sea, recién hacemos una hora, ¿no? Me faltan 10 minutos para hacer una hora, que estamos bien, digamos, hasta donde hemos llegado. A mí una cosa que me encanta muchísimo de estos, sobre todo estos textos antiguos, bueno, sobre todo, la poesía, ¿no? Es como que insertan poemas. Claro, sería más lindo entenderlo en japonés, digamos, puede ser más lindo, ¿no? Pero cómo insertan poesía, ¿no? Yo creo que la autora pues debe haber sabido muchos poemas, ¿no es cierto? Y está metiendo en sus escritos esas formas. Es bello que el mensaje del emperador no sea un mensaje solamente, sino que también haga referencia a un verso, un verso, ¿no? Que le manda a la madre. Y la madre de la cortesana también es una mujer culta, ¿no? Porque ella también cuando da una respuesta dice, ¿no? Avergonzada ante los pinos de Takasago, como dice el poeta. O sea, es una mujer letrada también. Ajá. Ahora, que reconocen que son una familia de bajo rango, ¿no? Pero qué bello, sí, tienes razón. es muy lindo eso de meter poemas. En las mil y una noches hacen igual, ¿no? Es igual, claro. ¿Cuál es lo último que hemos leído? Sí, Ya la mil y una sí. En el Romeo y Julieta creo que... Bueno, Romeo y Julieta es todo en verso, ¿no? O sea, ¿cómo se ha perdido la poesía, no? Porque ahora, por ejemplo, en las novelas, no sé, ustedes tal vez leen más que yo, novelas contemporáneas, qué sé yo, ya no se encuentra eso, ¿no? Difícilmente
los personajes, de repente se lanzan con un verso, ¿no? No, es muy atemporal, ¿no? Sí. Yo creo que ahora sería muy cursi, Muy ¿no? cursi, ¿no? Muy... Son más, hasta, las novelas son hasta más crónicas, ¿no? O sea, las novelas se han convertido hasta más en crónicas, te digo, ¿no? Entonces es difícil que encuentres poesía, digamos, en medio. Pero también hay que tomar en cuenta que por toda la herencia cultural que hay en el Japón de esta época, que viene, digamos, del budismo, de la India, de todos los lugares, hay una tradición de transmitir el conocimiento a partir de poemas largos, ¿no? Que por el sonido, porque son más fáciles de recordar, porque son como que incluso poemas cantados que se van a transmitir a través de la transmisión, bueno, la oralidad, ¿no? Que conocemos. Entonces, por eso siempre vemos, ¿no? Que la poesía está ahí, pero no como el poema, la noción de poema que tenemos ahora, de que es un texto escrito, ¿no? O sea, los poemas en esa época Orales. eran la forma en la que se transmitían conocimientos, historias, todo, y que alguna vez lo traspasaban, ¿no? A texto escrito, entonces ya era una forma de pensar, ¿no? Lo que ahora es otra cosa, ahora lo vemos más bien si alguien te escribe un poema y no que cursi, ¿no? De hecho, el poema homérico era oral, inicialmente oral. Llega un momento en que lo escribe, pero inicialmente era la tradición oral, se transmitía de boca a boca. Claro, la Los poesía Vedas de tiene que la cantado. India, los Vedas, todo, ¿no? Cantado. incluso lo que decíamos de Shakespeare, porque Shakespeare, claro, escribe, pero en realidad es hecho para hacer teatro, para ser dicho. No es hecho para estar en texto, sino para que se diga en el verso. Claro, porque él ponía en escenas. Claro. Varias de sus obras, ¿no? Por Claro. eso es mucho famoso también. Entonces, que la poesía tiene que ser esa parte oral. O sea, creo que incluso dicen, ¿no? La poesía es antes que el texto escrito. Claro. El poema es anterior. Después viene esto del texto escrito, ¿no? Claro, Tienes- y por eso también, o sea, esta ya prosa escrita, ahora entendemos por qué la autora se conoce como una de las precursoras de la novela moderna, porque ya no te cuenta exacto, combina esos dos formatos, pero sobre todo narra que para la época, por lo que estamos notando, también era medianamente novedoso, ¿no? Porque sus textos los rescatan de estos rollos, ¿no? De antiguos, de papel, ¿no? Que están ahí, que tal vez fueron tan llamativos también porque no escribe como se escribía mucho en la época. Sí, no, es hermoso. Y bueno, es que también digo yo, en nuestra época son 1000 páginas, no sé cuántas. Abrumado. por la Es cantidad. que yo creo que nadie lee. Aquí, por ejemplo, Daniel se ha comprado esos libros que seguramente no va a leer. Que son como Aquí 1000. son varios. ¿No ves? Hay más opciones. Ya. O sea, no leemos, es que ya es bien difícil pensar que te vas a poner a leer una cosa como esto de 1000 páginas. Tienes que tener muchas ganas, ¿no? Muchas ganas. Incluso el Don Quijote, cosas así, los clásicos son más o menos largos, ya difícilmente hay personas que los leen, ¿no? Imagínate las unidades educativas que leen ahora Cortas, las muy versiones cortitas. resumidas, cortas, o para la de principiantes, Claro. que son con dibujos, ¿no? Ha cambiado realmente la sociedad, ¿sí? Nuestros La rasgos de educación, atención, nuestros tiempos de atención. Exacto, o sea, este tiempo está tan vinculado a las redes sociales, a estos productos o contenidos breves, cortos, rápidos, que muy poca atención ya se le pone a este tipo de publicaciones, ¿no? Que son novelas, como estas, digamos, novelas que son muy a detalle, muy amplias, que tienes que además leer, no es que entiendas a la primera, tienes que volver a leer, a veces tienes que retroceder porque hay algunas palabras, producto de la traducción que no entiendes, ¿no? O parece que no está bien y vuelves a leer otra vez para entender totalmente el párrafo, o te pierdes con algún personaje por los nombres, que a mí me pasa mucho, ¿no? Digo, no, pero ¿cómo era? ¿Y qué había hecho? Entonces vuelvo a retroceder para Como que volver hasta que tienes que llevar anotaciones, ¿no? Este era el personaje tal, para no olvidarte, ¿no? Luego vuelves. Yo alguna vez he hecho eso, ¿no? Anotarme, este era el tal personaje. Yo quiero hacer una precisión a lo que has comentado vos. Decías que
Claro, ahora ya nadie va a escribir, va a meter unos versos en una novela, es cierto. Pero creo que lo que ha ocurrido en ciertas novelas modernas, que lo poético se ha fundido en la prosa. Es decir, claro, por ejemplo, no sé, pienso en el Pedro Páramo de Rulfo. No vas a decir que no hay poesía en su prosa, hay poesía, hay mucha poesía. Ya. ¿No ven? Claro. Incluso en ensayos hay poesía. Y vuelvo a citar a Paul Preciado. Lee en el Dysphoria Mundi, por ejemplo, hay muchísima poesía en el Dysphoria Mundi. ¿Sí o no? Claro, hay muchísima poesía. Entonces, claro, ya no te ponen unos versos, pero eso no significa que lo poético se ha perdido, ¿no? No, claro, no puede ser que se haya perdido, obviamente, está ahí. Porque, bueno, pero también decíamos que la producción de poesía ya es pues diferente, ¿no? O sea, completamente. Porque los libros son enteramente de poesía, enteramente es cuento, enteramente es novela, y además dentro de la novela hay diferentes tendencias o géneros. Sí, pues tendencias, digamos, de la novela. Yo no soy literata, entonces disculpen, y así voy a cometer horrores al mencionar o hablar de literatura, pero yo siento eso, ¿no? Desde mi percepción como consumidora. Yo sí he estudiado literatura y entonces puedo decir que más bien, ¿no? La tendencia actual es mezclar, ¿no? Exacto, rozar estas diferencias y más bien estas fronteras, como dices. Y más bien igual aquí en Bolivia, muchos poetas hacen ensayo y hacen estas mezclas de ensayo poético y demás, ¿no? Sergio Taboada, Andrés Mariños y toda esta gente que produce actualmente. Y poemas, igual, ¿no? Con la narrativa, porque creo que se está intentando en parte retomar lo clásico, porque en lo clásico siempre va a haber una fuente de inspiración bárbara, pero también proponer nuevas cosas. Ahora, lo que sí me parece interesante, un poco volviendo a la historia, además de que nos ha dejado, es que yo sí creo que el hijo va a ser Genji. Claro. Claro, no he leído la novela, pero yo Sí. creo que ese hijo va a ser Genji. Y lo que me ha parecido interesante es que este texto en las 1000 páginas se dividen por pequeños cuentos, como las 1001 noches, ¿no? Son pequeñas historias. Entonces, de hecho, creo que hábilmente los narradores de estos textos clásicos también sabían, ¿no? Que no te pueden dar una novela así tan larga, sino que te dan historias cortas. Entonces, sí se pueden leer por partes, claro, o sea, con calma. Y bueno, qué lindo también me parece a mí de que es la historia de Genji. Genji es el fruto del amor, digamos. Hemos leído el origen de Genji, digamos, fruto del amor. Más romántico que eso no puede haber. Entonces, claro, porque podría haber sido hijo de no sé quién, o no saberse, qué sé yo, cualquiera, no sabemos, pero se ha tomado el tiempo de contarnos la historia de amor, de dónde nace Genji, ¿no? Claro, y producto de eso también, seguramente más adelante se verá cuál es el tipo de educación que le va a dar el padre, ¿no? Seguro va a ser especial, porque la madre era especial, entonces, por ende, yo pienso que le va a dar cierta formación o cierta libertad también, ¿no? Por eso ahí de repente se desarrolla también ese tema de estos amoríos que de repente Genji va a tener también, o aventuras, ¿no? Que se van a ir desarrollando en el texto después. Lo que tengo entendido también de lo que he leído es que Genji, lo que va a pasar es que precisamente parece que tiene papel la mala, digamos, que aparece, ¿no? La envidiosa, que no le va a dejar ser emperador. O sea, cuando muere el emperador, él no va a poder ser emperador, va a ser como exiliado, y entonces toda la novela es como él lucha por retomar su lugar, finalmente. Y en medio de eso están sus amoríos y sus cosas. Entonces, como esa su batalla, su lucha para llegar a eso. Algo que me ha parecido también interesante y que creo que me hace pensar así como un lugar, no sé si común, pero algo que se ve mucho, que cuando hay este personaje principal, así casi parte de la historia tiene que ser la muerte de la madre. Ahorita me pongo a pensar en Frankenstein, por ejemplo, en Víctor Frankenstein, que es igual última adaptación de Guillermo del Toro, es toda una cosa, ¿no? La muerte de la madre, el padre criando solo, toda esta historia. Y me parece que es un tema recurrente en determinados tipos de historia. Por eso pienso en la cinematografía de Guillermo del Toro, ¿no? La recurrencia de esta muerte, pero en otras obras también. Ahorita no tengo los ejemplos en la cabeza, pero esto de la muerte de la madre como para dar paso a
a la historia ¿Cómo del marca, hijo, no? exacto, O sea, como ¿cómo un marca? sacrificio. Exacto, sí, También. o sea, es el hijo marcado por la muerte de la madre. Entonces, eso lo motiva a algo también en el futuro, ¿no? Sí, sí, tienes toda la razón. En las obras de Lorca, ¿no? Es todas las personajes mujeres, madres, Bueno, sí. sí, son mujeres. No, bueno, hay una que no puede ser madre, que es Yerma, precisamente que no puede. Pero hay un predominio de personajes Es hombre femeninos. femenino, ¿No? Sí, sí. Pero sí, como dicen, claro, como psicológicamente tal vez, es que claro, seguramente un hombre que ha perdido su madre a los 3 años, como este chico, tiene una cierta psicología, digamos, ¿no? Está marcado de alguna manera. Seguramente ella habrá conocido casos de esos, entonces tal vez se ha inspirado, porque no creo que solamente sea como un recurso dramático para que muera la madre, ¿no? Tal vez para explicar su... Claro, también tiene que ver con el tema, yo digo, porque al final este es un héroe que lucha por retomar su trono, digamos. Entonces, claro, tiene que ser como un huérfano, claro, como que no tiene quien lo defienda, ¿no? La madre ha muerto, el emperador ha muerto y él solito tiene que enfrentarse, ¿no? Claro, y además también hay que un poco conocer tal vez un poquito más a la autora, ¿no? Para ver qué es lo que le motiva a escribir esta novela, por ejemplo, porque también la autora puede estar marcada, ¿no? En su vida por algunos pasajes que refleja, porque eso hacen casi todos los autores, siempre en sus novelas citan o marcan, hay cosas que los marcan y los desarrollan a través de la novela. Claro. Escribes lo que te ha pasado o lo que conoces que a alguien le ha pasado, ¿no? Alguna cosa de esas, ¿no? Bueno, muy linda, muy recomendable, obviamente, ¿no? Sí. Los que se animen, les animamos a seguir leyendo. Como ven, hay que leerlo con calma, es muy poético, la narración es como lenta también, ¿no es cierto? Aunque tiene esos saltos abruptos, ¿no? De repente, ¿qué han pasado? Ya se murió la señora. Sí, de hecho yo, o sea, como que en cuestión narrativa no la siento nada lenta, ¿no? Como que como que muchas cosas rápidamente, porque yo siento que lento hubiera sido como que con mucha descripción y... Que hubiéramos estado varias páginas hasta que se muere. Que se hubiera quedado ahí en la descripción de los árboles mientras se sufre, pero más bien no, nos da cosa tras cosa, o sea, ya estamos en las... rápido, ¿no? Claro, en las 6 páginas y ya murió la madre y ya sabíamos que iba a pasar con el hijo ya murió joven, el emperador. El hijo joven. Claro, ya pasaban las cosas. Sí, tienes razón. Bueno, no sé qué lento he querido decir otra cosa, pero o sea, que hay que... O sea, no sé, es la historia de una familia, es de un tipo, de un amor, ¿no es cierto? Ese tipo de historias, ¿no? No vas a encontrar, no es una historia de aventuras, digamos, ¿no? Como Robinson Crusoe, no sé, cosas así, ¿no? O las aventuras amorosas de Genji, tal vez sí. Esa parte sí. Porque en el estudio introductorio también te hablan de esto. O sea, cuando hablamos de cortesanas, de este tipo de personajes, sí hay el juego amoroso, de deseo, hasta erótico, ¿no? Y nos dice que esta autora justamente trabaja eso. Entonces vamos a conocer, aparte de la historia de Genji, por recuperar su trono, los amoríos que tiene Genji, porque es un hombre hermoso, es un hombre atractivo que todas quieren. Entonces él se va a entregar a eso, ¿no? Así que veremos qué pasa. Las historias como un Don Juan ya, pero más aceptado, japonés, así que... Un Don Juan japonés. Claro, en teoría. Y eso va a ser interesante porque el Don Juan tiene esa culpa, ¿no es cierto? Porque es un tipo que está con varias mujeres, pero también tiene la culpa precisamente por eso, ¿no? Creo que esa es la obra de Mozart. La madre muerta también, la madre ahí. Muerta, ¿no? Y el padre que le viene y le... Todo lo que porque hasta ver. Llegan, como salen del... O sea, el padre muerto aparece, el fantasma. En Genji. No, en Don Juan, Don Juan Tenorio. Porque hay como esa culpa del mujeriego culpable. No sé si será el caso de pero no creo, ¿no? Sí, en teoría, no sé si culpa, pero en teoría también la autora habla mucho de la poligamia masculina de la época, ¿no? Que era algo muy aceptado. Entonces, no sé si con la culpa, pero sí vamos a verlo teniendo muchas amorías, ¿no? Yo pienso que no, por lo que acabas de decir tú, o sea, porque es una sociedad, polígama, ¿no? Y además, de hecho, empieza a hablar de la corte, de las esposas o concubinas, ¿sí? Entonces, no, o sea, yo siento que es una sociedad en la que el hombre no sentía ningún tipo de culpa porque era parte de su vida normal. del cotidiano, o sea, esa era la construcción social del momento. Claro, en cambio el Don Juan es fruto de la Edad Media, del cristianismo. Ese sí es el amor romántico. Exacto. Pienso yo.
Por los caprichos de mi cerebro, yo, por ejemplo, no he podido separar esta lectura del recuerdo de la lectura que les dije al principio, de Ximen, Loto Dorado y sus esposas, que es una novela china, anónima, como les dije, creo que es del siglo XVII, pero empieza así, con las descripciones palaciegas. Por ejemplo, Loto Dorado es una mujer que llega a la vida de Ximen y se vuelve la preferida. Y hay una descripción al inicio de la arquitectura del palacio y dónde estaban ubicados las alcobas, los cuartos de cada una de sus esposas, y cómo había un cuarto principal para su preferida, que se vuelve Loto Dorado. Entonces es sumamente interesante ese libro, y por eso no sé por qué caprichos de mi cabeza no he podido separar las cosas, y he asociado demasiado con ese libro. Además ha debido ser fregado, mejor dicho, eso de buscar en cuanto al poder ser la predilecta, la principal, por todos los beneficios que también recibía la principal, ¿no? Qué sé yo, más sirvientes, riquezas, que no habla mucho de eso, pero eso estaba implícito en ese tipo de sociedades, ¿no? Era la más pudiente, la más beneficiada, la predilecta. Entonces había que ser muy fregado dentro de un conjunto de mujeres, de buscar y conquistar ese espacio, ¿no? Para el emperador, sí, el máximo. Yo creo que lo que dices, la asociación que haces, no es para nada caprichosa, porque sí hay toda una tradición de literatura erótica asiática dedicada a los amores imperiales. No, me hace recuerdo, hay un libro bellísimo que se llama Mitos eróticos del mundo, que rescata esos, y justamente cuando habla de Asia hay bastantes historias sobre esas, ¿no? De iniciación sexual de los emperadores, de las cortesanas, de todo esto. Incluso ahora hay mucha producción de esto, o sea, igual, o sea, los amoríos homosexuales de los emperadores, porque también era algo normal, ¿no? En Japón del medioevo la homosexualidad era relativamente normal. Entonces también hay mucho de eso, ¿no? Yo creo que hay toda una literatura ahí interesante de explorar también. Deberíamos hacer un programa, Javier, de lectura solo de literatura erótica oriental. Bueno, Sí. yo no quería. Pero sí. Pero bueno. Ya salió. Aquí estamos expertos. Sí, pero primero terminaremos esta serie. Entonces yo les invito también, como el próximo es Ana Karenina. Podemos hacerlo también, si quieren, la próxima semana, invitadas a leer un poquito de Ana Karenina y comentar también eso. Y nada más, ya hemos estado más de una hora, creo. Así que muchas gracias a todos por habernos seguido, y vengan a este café que es el Café Madidi en la Plaza Uyuni, donde hemos estado haciendo este trabajito, este podcast. Sírvanse un café, un capuchino, un cuñapé, un masaco, cosas riquísimas que hay, y también vénganse al mediodía porque también hay almuerzos. Así que invitados al Café Madidi aquí en la Plaza Uyuni. Recomendadísimo. Y nada más, muchas gracias por haber estado. Daniel, Marianela, Dalena, muchas gracias y nos vemos en la próxima. Gracias. Chao, chao.